Padre Santo, gracias te damos, oh Dios. Señor, ponemos este tiempo, Padre amado, en tu presencia, rogándote, Espíritu Santo, que seas tú ministrando nuestras vidas. Espíritu de Dios, toca cada vida, Señor, que se conecta, Señor, que escucha, Señor, esta clase, Espíritu de Dios. Sé ministrando sus corazones, sé ministrando su espíritu, Señor. Sé hablando, Señor, a ellos. Dales libertad para entender y comprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar a través de esta clase, esta enseñanza, Señor. Aleluya, porque tú vives y reinas y estás aquí, Señor, tomando el control, Dios Todopoderoso. Enséñanos, Espíritu de Dios, cada una, Señor, de tus enseñanzas, tu palabra sea revelada a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy la bienvenida a ti que estás aquí una vez más con nosotros, recibiendo esta clase que va a estar poderosa y que va a tocar y transformar tu vida. Yo sé que Dios está obrando grandemente cada clase. Hay algo especial del Señor y hoy no es la sesión. Hoy tenemos una clase maravillosa. Hoy es nuestra 8ª clase. Gloria al Señor, porque hoy el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí. Estamos llegando poco a poco a la meta que nos hemos trazado. Y aleluya que tú has seguido fielmente a cada clase y haciendo tus talleres. Así que te animo a que sigas allí conectado. Hoy les quiero compartir un tema muy especial. Es la clase más hermosa que yo pues puedo compartir contigo. Y bueno, aleluya por este tiempo. Gloria al Señor. Y esta clase es nuestra clase número 8. Aleluya. Quiero hablarte acerca del mejor negocio de tu vida. A ver, tú que estás allí escuchándome, si eres negociante, tienes que saber de qué se trata, cuando hablamos de negocio, cuando hablamos de negocio siempre hay un intercambio, compra, vende, siempre hay algo que tú adquieres, pero que tú tienes que dar algo a cambio, por ejemplo, como lo es monedas, efectivo o algún servicio para tú poder adquirir algo. Y en este caso vamos a hablar de negocios, pero no son cualquier negocios, es el mejor negocio de tu vida. Yo sé que a medida que tú empieces a escuchar esta clase, tú vas a poder entender de qué te estoy hablando y por qué se trata del mejor negocio. Bueno, para mí sí es el mejor negocio porque en este negocio no hay pérdidas. Todo es ganancia. En este negocio, tú eres el mejor o el mayor favorecido. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, quiero empezar contándote una historia. Esta historia se llama La historia del árbol generoso. Quiero que estés atento a este cuento que nos va a ilustrar del tema en el cual vamos a estar hablando. Su autor se llama Shel Silverstein. Esta historia cuenta de un jovencito y su árbol. Ellos eran los mejores amigos y hacían todo juntos. Cualquier pensaría que el protagonista es el pequeño niño, pero el personaje principal es el árbol. El libro comienza diciendo: hubo una vez un árbol que amaba a un pequeño niño. Cuando el niño era verdaderamente muy joven, él iba a jugar juegos imaginarios con el árbol y usaba sus hojas como una corona. Luego el niño creció un poco y empezó a distanciarse del árbol. Ahora su corazón empezaba a perseguir otras cosas, dinero y deseos materiales. Así que el árbol le dio manzanas para vender. Y el árbol era feliz. ¡Qué hermoso! El árbol era feliz. Pronto, cuando creció un poco más y se hizo adulto, el árbol le dio sus ramas al niño. Y el árbol era feliz, porque el niño ya era adulto y quería construir una casa para su familia. Entonces el árbol le dio sus ramas. Entonces, cuando el niño era aún mayor, se desilusionó de la vida y se sintió frustrado, así que quiso irse muy lejos, y el árbol le ofreció su tronco al niño para que pudiera construir un bote
para que se fuera, y eso fue lo que hizo. Después de un largo tiempo, el niño regresó, pero ahora era un anciano. Lo único que quería era un lugar para sentarse a descansar. El árbol, habiéndole ya dado sus manzanas, sus ramas y su tronco, le entregó lo último que le quedaba, su tocón, para que el niño descansara, y el árbol fue feliz. Gloria al Señor por esta historia. Qué historia tan bonita. En ella vemos a la historia de un niño y un árbol que se amaban, y vemos a un árbol que lo dio absolutamente todo, que cuidó de este niño durante cada etapa de su vida, y en cada etapa de su vida fue su sustento, entregándolo todo hasta cuando fue ya un anciano, le dio lo último que tenía, que era su tocón. Bueno, yo quiero también contarte, además de esta historia, llevarte a la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar una historia algo similar. Aleluya. Es la historia de la perla de gran precio. Dice la Biblia en Mateo 13, versículo 45 y 46, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué historia es esta, verdad? ¿Qué hombre se le ocurre venderlo todo, absolutamente todo, para adquirir una perla? O sea, diría uno que eso es una locura. ¿O es que este hombre no sabe de negocios? ¿Cómo una persona va a invertir todo lo que tiene en algo? Sabe que si ese algo se le pierde, se le van allí sus ingresos, o si eso que invirtió le sale defectuoso, también se le va allí sus ingresos, todo lo que tenía. Más cuenta la historia que así es el reino de Dios, y es Jesús el que está contando esta historia. Y este mercader resulta que es el mismo Jesús. Jesús dice: yo soy ese mercader que lo voy a dar absolutamente todo por una perla preciosa. Y aquí es donde está la belleza de esta historia. Y es que la belleza de esta historia es que esa perla preciosa eres tú y soy yo. ¿Sabías eso? ¿Sabías que eres una perla preciosa y que Jesús lo dio todo, vendió todo sin importar si tú le ibas a contribuir, si le ibas a agradecer, si le ibas a pertenecer o permanecer siempre a su lado? No, él no miró nada de eso. Lo dio todo para adquirirte como esa perla preciosa, y él te mira a través de sus ojos como esa perla preciosa. Tal vez tú te mires diferente, tú dices: yo, pues con este corazón, la manera como a veces me comporto, la forma como he sido con Dios, lo he dejado unas veces, otras veces he vuelto, poco hablo con Él. Bueno, en fin, pero Dios te mira distinto, Dios te está mirando como algo valioso, por la cual valió la pena venderlo absolutamente todo para poder dártelo a ti y adquirirte. Esa es la historia de la perla preciosa, y hoy la clase va a consistir en eso. Te voy a hablar de 4 temas. La clase empieza con que en la cruz Jesús tomó mi lugar. Luego te voy a hablar donde en la cruz Jesús pagó el precio por mi libertad. Tercero, en la cruz Jesús tomó lo peor de mí y a cambio me dio lo mejor de Él. Y por último te voy a hablar de los 7 derramamientos. Así que está atento a cada una de estas enseñanzas. Hoy vamos a ver la primera parte, no alcanzamos a verla toda, pero vamos a ver la primera parte y espero que te vuelvas a conectar para recibir la segunda enseñanza. Esta clase es poderosa, así que está atento a lo que Dios nos va a hablar. Qué imagen tan preciosa. Aquí vemos a la cruz, Jesús delante de ella y tú y yo delante de esa cruz. Así estamos en el día de hoy.
en su presencia, delante de nuestro Señor, con la cruz allí como referencia de todo lo que Él experimentó y vivió para poder acercarse a nosotros y adquirirnos. Y le pido al Espíritu de Dios que toque tu vida y tu corazón hoy, para que tú puedas hoy postrarte delante del Señor en esta actitud de adoración, de rendimiento, de poder decirle, te necesito de ti, necesito experimentar lo que es estar delante de ti, Jesús. Y bueno, el primer tema dice que en la cruz Jesús tomó mi lugar. Así es. Quien debería estar en esa cruz, en ese madero, suena un poco duro, pero eras tú y también era yo. Nosotros éramos los que teníamos que recibir el castigo. Nosotros éramos los que teníamos que estar allí crucificados con clavos, todo lo que experimentó Jesús. Porque mira lo que dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Tú has sido rebelde, yo he sido rebelde. 1,000 veces respondemos ante Dios con rebeldía, mas Él fue herido por causa de esa rebeldía, por causa de tu forma de actuar, por tu forma de pensar, por tu forma de hablar. Él recibió cada una de sus heridas. Sigue diciendo, molido por nuestros pecados. ¿Alguna vez has visto cómo es moler? Moler es triturar, moler es hacer pedazos a algo o a alguien. Jesús fue totalmente llevado, destruido por nuestros pecados. No eran los pecados de Él, eran nuestros pecados. Así que Él recibió ese pago por algo que Él no había hecho. Y dice el castigo de nuestra paz. Hoy la paz que tú tienes, hoy la paz que nosotros recibimos fue puesta primeramente por un castigo, por lo que recibió Jesús. Ese castigo lo recibió Jesús. Dice que fue castigado por mi paz. Y a través de sus llagas nosotros fuimos curados. O sea que Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. A nosotros, así es. En la cruz Jesús tomó mi lugar. En la cruz Jesús pagó el precio por mi libertad. Y tú miras esta imagen y ves a alguien encerrado detrás de unas rejas. Y tú dirías, yo ahorita no estoy preso, ¿no? Soy una persona libre y yo me desenvuelvo, hago mis quehaceres, hago lo que tengo que hacer y no estoy en una cárcel. Pues déjame decirte que mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto, escúchalo bien. Tú que estás diciendo en estos momentos, yo no soy preso, ¿por qué me voy a decirte que soy libre? ¿De qué? Pues déjame decirte que sí. Dice Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto, y lo dice 2 veces, os digo que todo aquel que hace pecado, todo aquel que hace pecado es esclavo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué es un esclavo? Un esclavo es aquel que no puede hacer las cosas por independientemente, sino que está amarrado, sino que está encadenado, que no tiene la libertad para moverse, para actuar, para hablar. Un esclavo está encadenado, un esclavo no tiene la capacidad de desarrollarse, no tiene la capacidad de avanzar, sino que está estancado en un puesto, en una condición, y eso es lo que vemos a través de estas cadenas, a través de esta imagen en la cual hay un hombre detrás de unos barrotes. Pues déjame darte esta buena noticia. La buena noticia es que Jesús pagó el precio por tu libertad, para que tú hoy puedas decir
y salir de esa condición de esclavitud. Jesús no te llamó a ser esclavo. Jesús no quiere que tú estés encadenado al pecado. Yo quiero darte un ejemplo. Cuando tú dices una mentira, sea pequeña, para tú sostener esa mentira va creciendo, porque ya te toca afirmar algo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que esa mentira va creciendo. Y como sientes que nada pasa, entonces ya vas poco a poco incrementando tu nivel de decir mentiras hasta que te conviertes en un mentiroso. Y aquel que se convierte en un mentiroso es aquel que dice mentiras con facilidad, sin sin ninguna vergüenza, ni sentir nada, ¿verdad? Entonces es esclavo a ese pecado de decir mentiras. Igualmente el hombre que es fornicario, que tiene relaciones con varias mujeres o con una mujer sin estar casado con ella. Tal vez diría, pues es solamente un momento de pasión y ya. Pues sí, puede que de pronto lo arranque, inicia con una sola encuentro, pero luego ese pecado hace que eso suceda varias veces, ya de pronto no con la misma persona, sino con otras personas, hasta llegar al punto en que te conviertes en un fornicario que hace y sin sentir absolutamente ningún tipo de remordimiento porque está cegado, está detrás de unas cadenas pensando de que esa es una buena estilo de vida y eso lo que está haciendo es que te está encadenando, no te deja avanzar. Esclavo eres de ese pecado. Igualmente el adicto, el que solamente inicia probando una droga y cuando ya viene a ver, no puede dejar la droga. Se va encadenando, va amarrándose a ese estilo de vida, amarrado a que si no consume, no puede tener la paz y la tranquilidad. Entonces, eso es a lo que Jesús se refería, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, por más que intentas dejarlo, por más que intentas soltarlo, llega a un punto en que sí, eres jalado, eres movido, eres arrastrado por ese mismo pecado y a eso se refería Jesús. Pero la buena noticia es que Jesús a través de la cruz, Él vivió y experimentó todo lo que vivió para pagar el precio por esa libertad. Digamos que Él pagó la fianza para que tú y yo pudiéramos salir de esa esclavitud. En la cruz Jesús tomó lo peor de mí y a cambio me dio lo mejor de Él. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión que es por el pecado, por lo que hizo Adán en la tierra. Entró la maldición, entró el pecado a la humanidad y por esa causa cada vez el pecado se ha ido de aumento en aumento y ya no es solamente consumir una manzana como fue lo que hizo Adán, sino que los pecados ahora tienen un nivel donde ha entrado iniquidad a la tierra, a los hombres se han vuelto malos y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero de la misma manera como entró, mira, la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Jesús se hizo justo y nos justificó juntamente con Él, entregando lo mejor de Él para quitar de nosotros lo peor que hay en nosotros. ¿Y qué es lo peor que hay en ti? Lo peor puede ser tu carácter, tu personalidad, esa rabia, esa ira, ese enojo con el cual te mantienes. Tal vez eres un iracundo, tal vez en ti hay groserías, hay amargura, tal vez lo peor de ti es esa adicción, esos hábitos indebidos que haces delante del Señor y que Dios ve a través de sus ojos y aunque tú dices nadie me está viendo, bueno, todas esas cosas que hay en tu corazón, Él vino a quitarlas para entregar lo mejor de Él. Y ahora quiero que podamos experimentar y entender el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Vemos en la historia de que Él dice que Él era el gran mercader que vendió absolutamente todo, todos sus bienes para
adquirirnos a nosotros como esa perla preciosa. Y ese vendió todo es a lo que podemos ver y estudiar en este momento acerca de los 7 derramamientos. A él Jesús entregó cada gota de su sangre, que es todo lo que dio para poder adquirirnos a nosotros. Entonces, vamos a hacer un recorrido de cada gota de sangre derramada por Jesús y conocer y entender el porqué, el propósito, qué pasó allí. Vamos a estar allí pudiendo analizar y entender lo que Jesús hizo por nosotros. Así que te animo a que no te desconectes, sino que entres en intimidad con este mensaje acerca de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Y vamos a ver el objetivo, el propósito por el cual Jesús pudo experimentar cada uno de estos momentos. Lo dio todo, absolutamente todo, por amarte y por conquistarte a ti, su perla preciosa. El primer derramamiento. ¿Cuál crees tú que fue el primer momento en el cual Jesús derramó de su sangre? ¿En qué momento pasó? Pues bueno, yo quiero que me acompañes viendo este video. Escucha mi súplica, Padre. Levántate y defiéndeme. Sálvame de todas las trampas que me tendieron. ¿Realmente crees que un solo hombre puede cargar sobre sus hombros todo el peso del pecado? Protégeme, misericordioso Padre, porque confío en ti. Me resguardo. Un hombre puede llevar esa carga. Te lo aseguro. Es demasiado pesada. Salvar sus almas es muy costoso. Nadie puede. Nunca. No. Nunca. Oh, Padre, tú eres grande. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Gloria al Señor por esta oración tan maravillosa que hizo Jesús. Damos gracias, Jesús, porque si no hubieras vivido ese momento por nosotros y hubieras desfallecido, ¿qué sería de nosotros? Así es, en este huerto de Getsemaní, donde Jesús entra y está en un tiempo de angustia, en un tiempo donde tenía claro lo que se le venía encima, pues cuando Jesús inicia su ministerio, él inicia leyendo el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías es el libro donde se describe claramente todo lo que Jesús iba a vivir y experimentar en su crucifixión. Y Jesús, entiendo y puedo analizar de que él había
y había escudriñado este libro de Isaías, porque cuando él inicia su ministerio, él arranca leyendo Isaías. Y allí podía tener claro lo que podría venir encima en este momento. Y Jesús entra en este tiempo de angustia, en este tiempo en el cual puede venir de cómo se acerca la hora. Yo no sé cuántas veces tú has podido experimentar que algo viene para ti y tú empiezas como a angustiarte, como cuando tú no puedes solucionar las cosas, pero empiezas a moverte de un lado a otro. Así estaba Jesús, estaba en un momento de agonía por todo lo que se venía, porque él sabía lo que iba a venir encima de él y podía experimentarlo, ese dolor, ese quebranto, pero sumado a eso, ¿sabes qué? También estaba conmoviendo el corazón de Jesús, estaba conmoviendo su corazón el hecho de que había alguien a quien él le había dedicado tanto de su amor, tanto de su tiempo, tanto de sus enseñanzas, y que en ese mismo momento lo estaba traicionando. Te estoy hablando de Judas. Jesús sabía que en ese instante Judas estaba vendiéndolo por unas cuantas monedas. Estaba traicionando ese amor, esa confianza que Jesús había depositado en él. Y Jesús entra en este tiempo de intimidad, donde empieza a hacer la oración más maravillosa que pudo haber hecho Jesús, a pesar de todo lo que estaba experimentando, a pesar de ese dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la traición. Él empieza a orar y empieza a decirle: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Wow, pasa de mí esta copa. Y si no, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Gloria al Señor, porque no fue la voluntad de lo que Jesús estaba viviendo, fue la voluntad divina del Padre. Y Jesús está en este tiempo de angustia, y cuando él está en esto, mira lo que dice, cómo lo relata Lucas capítulo 22, versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, Señor, como quien dice: Padre, me siento muy mal, me duele lo que estoy viviendo, pero creo que tú me fortaleces. Yo sé, Señor. Y cuando él oraba, yo me imagino que el Padre estaba allí con él, el Espíritu Santo estaba allí con él, fortaleciéndolo y diciendo: vale la pena, porque con amor eterno hemos amado a esa perla preciosa y vamos a comprarla y vamos a adquirirla. Y estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, y eso lo fortaleció, eso lo ayudó, porque él oraba más intensamente. Y cuando él empezó a orar, ¿sabes qué estaba pasando? Su sudor empezó a correr sobre su rostro, empezó a correr sobre su cuerpo, y ese rostro empezó a convertirse su sudor en grandes gotas de sangre. Su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Por más angustia que tú hayas vivido en esta vida, tú no has experimentado esto que Jesús vivió, de que su sudor se convierta en sangre. Y esto, ¿sabes por qué lo hizo Jesús? Tiene una razón y un propósito. Pues déjame decirte el propósito. El pecado entró a la humanidad en un huerto, en un jardín, en el jardín del Edén, por causa del pecado cometido por Adán y Eva al desobedecer la orden del Señor. Y allí en ese jardín, Dios lanzó una maldición para la tierra y le dijo: de ahora en adelante producirás cardos y espinas. Y al hombre le dijo: de ahora en adelante comerás del fruto de tu trabajo. Y a la mujer le dijo: y ahora tú parirás con dolores. Y todo eso trajo una y otra cosa. La maldad se empezó a multiplicar. El hombre empezó a sufrir dolor, empezó a sufrir todo lo que conlleva la maldición de la tierra. Pero Jesús en este momento, ¿sabes qué estaba haciendo? Mientras que su sangre corría sobre su rostro y cada gota impregnaba la tierra y cada gota tocaba la tierra, en el mundo espiritual se estaba levantando la maldición. Estaba diciendo: ahora yo estoy redimiendo y levantando la
maldición lanzada contra la tierra para todo aquel que crea en mí y se convierta en mi hijo. Aleluya. Tú que eres hijo del Dios Todopoderoso, Él pagó el precio para que tú no recibas, sino que recibas la bendición que Dios proclamó, Dios declaró. Mira, Jesús derramó la sangre de su frente para sanarnos de la traición también por ello. Esas gotas de sudor en su frente estaban experimentando lo que era la traición. No sé si algún momento tú has sido traicionado por un familiar, por un amigo, una amiga. Duele, duele cuando has depositado tu confianza y esa persona tarde o temprano te hace y te engaña y te hace lo contrario a lo que tú esperabas de esa persona, la confianza que tú le diste. Mas Jesús estaba experimentando eso. ¿Y por qué lo experimentó? Para que tú hoy puedas ser libre y sanarte, eso que se siente cuando eres traicionado, para liberarte de la maldición generacional, esa maldición que viene desde antes de Adán, que luego se convirtió entre los patriarcas y siguió subiendo hasta que llegó hasta nuestros abuelos, hasta que llegó hasta nuestros padres. Toda esa maldición generacional que nos a veces sin Cristo estábamos arrastrando, pero cuando llegamos a Él y tú puedes entender que a través de su sangre tú estás siendo redimida de toda maldición generacional, no aceptes maldición generacional, maldición de enfermedades generacionales, porque la sangre que derramó Jesús a través de su sudor era para decirte que tú ahora estás recibiendo su sangre que limpia y purifica toda contaminación generacional. También para darte a ti un corazón perdonador, totalmente libre del odio, libre del resentimiento, libre de la amargura. Como te decía, en este negocio hay un intercambio. Jesús está entregando su sangre derramada en este momento con un objetivo. Y el objetivo es que tú puedas perdonar, puedas ser libre del odio, libre del resentimiento, libre de la amargura. Toma, cree en esa sangre para que recibas ese intercambio. Ahora quiero contarte del segundo derramamiento. El segundo derramamiento de la sangre de Jesús. Jesús en estos momentos es capturado. Han llegado los soldados. Ha llegado Judas, que viene con los soldados y señala, allí está él. Y los soldados hacen una pregunta y dicen, ¿quién es Jesús? Y Jesús les contesta, tan sencillo, se presenta y les dice, yo soy. Cuando Jesús dice, yo soy, ¿sabes qué sucede? Los soldados salen volados, caen por allá. ¿Por qué? Porque Jesús pronunció el nombre que es sobre todo nombre, porque así era reconocido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Él era el gran yo soy el que soy. Y cuando Él dice yo soy, poder sale de su boca, poder sale con su nombre. Ese nombre empieza a hacer un efecto dominó que hizo caer a los soldados. O sea, no hubo necesidad de fuerza humana, sino simplemente con pronunciar su nombre pudieron ver y evidenciar su poder. Y me causa mucha curiosidad Jesús cómo actuó en ese momento, pero de ahí en adelante fue como cordero inmolado, fue en silencio. Y no volvió a pronunciar su nombre, porque él sabía que si lo hacía, podía destruir a todos los que estaban allí causándole daño. Y ese no era el propósito. El propósito era darlo absolutamente todo. Y en este segundo episodio, el segundo derramamiento, Jesús está capturado por los soldados y ellos empiezan a burlarse. Horrible cómo lo trataron. Lo humillaron a tal punto que dice Mateo capítulo 27 del 29 al 30, dice,
y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. No creas tú que son espinas finas, no creas tú que eran unas espinas elaboradas, una corona hermosa que tenían allí lista para colocarla. No, la construyeron de lo sucio, la construyeron de lo que tenían allí con espinas que usaban para hacer las obras de herrería. No sé, así la hicieron rústicamente, artesanalmente, retorcieron esas espinas y elaboraron esa corona y luego la colocaron en la cabeza de Jesús y esa corona entró en sus sienes y entró en la cabeza de nuestro maestro y sigue diciendo y luego le colocaron una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Mira, le golpeaban con esas espinas en su cabeza y cada golpe hacía penetrar las espinas en su cabeza y cada golpe hacía que de ella brotara sangre. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos cortado un dedito y eso sale un flujo de sangre abundante, ¿verdad? Ahora, cuanto más en la cabeza de nuestro Señor, mientras esa espina entraba, mientras esa espina estaba colocándose en su cabeza, dicen los científicos que eso produjo una hinchazón en la cabeza de Jesús. Y tiene mucho de cierto, y si tú razonas, sí, porque muchas veces las heridas empiezan a hincharse, ¿verdad? Por causa de la polución. Y cuanto más que la corona que tenía, no era una corona limpia, era una corona de lo sucio. Y eso hizo que la cabeza de Jesús empezara a cobrar el doble de su tamaño. ¿Te puedes imaginar el dolor tan intenso que podía experimentar Jesús cuando esas espinas empezaran allí a incrustarse y su cabeza cobraba hinchazón? Ese dolor tan inmenso. Y yo diría, pero ¿por qué, Jesús, tú permitiste eso? ¿Por qué permitiste que tanto dolor, Jesús, y que se burlaran y que te llamaran rey? Si anteriormente tú dijiste yo soy y fueron ellos caídos, otra vez podía hacerlo, otra vez podía decir yo soy. Y todos tenían que huir y salir de él, pero no era el propósito. Él lo hizo con un propósito. Mira por qué Jesús permitió que le colocaran esa corona, para redimirte de la maldición del pecado. Es como aseverando el propósito número 1 cuando fue el derramamiento de la sangre de su frente. Ahora dice, Jesús derramó la sangre que brotó de su cabeza para revertir la maldición que entró al mundo por el pecado de Adán y que afectó la esfera de dominio que él tenía en esta tierra y en los aires, pues el adversario había bloqueado su nivel de conquista. El beneficio es poder conquistar nuevos escenarios, comprar tierra, lograr influencia, extender el ministerio, consolidar un negocio, vivir en bendición financiera sin importar la condición social, desarraigar maldiciones territoriales que operen en alguna zona específica. Ahora te explico. En la mente, en nuestra mente está nuestro cerebro. A través de él tú creas, a través de él tú gobiernas tu cuerpo para que tu cuerpo funcione, ¿verdad? En él está la mente que es la que nos produce proyectos, produce negocios, ¿verdad? En ella puede que tal vez sin Jesús esa mente está estancada a tu condición, a lo que tu entorno, a lo que tú ves, pero a través de lo que Jesús permitió vivir, a través de esta corona de espinas, Él estaba dando libertad. Esas gotas de sangre que caían de su cabeza estaban rompiendo con cadenas que estaban atando tu mente. Estaba rompiendo esas cadenas que ataban tus pensamientos, porque tal vez tú estabas bloqueado pensando que tú naciste en una condición social, económica, y tal vez porque de generación en generación esa ha sido la vida de tu familia, tú consideras, es que no miro otra cosa más. Tal vez toda tu familia todo el tiempo
ha vivido bajo una condición de esclavitud a algún pecado o algún hábito o alguna forma de ver o hacer las cosas. Mas con Jesús, a través de lo que él vivió y experimentó en la corona de espinas, él quería darte a ti la posibilidad de que puedas ser libre ahora a través de su sangre preciosa, ser libre a esas condiciones y que tu mente se abra y que tu mente sea renovada y que a través de ella se generen proyectos de bendición para que seas un conquistador, no un conquistador a las cosas que tú consideres, sino a lo que Dios ya predestinó desde antes de la fundación del mundo para ti, y conquistes todo aquello que Jesús soñó para ti, la vida que Jesús soñó para ti. Por eso Él permitió que esa cabeza fuera entronada con una corona sucia. Y es para decirte a ti, yo recibí una corona sucia, pero yo a ti te doy la corona celestial, la corona que te hace hijo y coheredero juntamente con Él. Entonces, vemos de que fue con un objetivo. Entiende que esa corona tenía un objetivo y el objetivo era devolverte, o sea, ese intercambio de darte la bendición y quitar la maldición que había sido proclamada en contra tuya. Amén. Dice que el cordero que fue inmolado, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús, a través de esto, cuando tú lo ves coronado con esta corona de espinas, él no estaba siendo fracasado en este momento. Él le estaba quitando lo que el mundo vendió cuando pecó, cuando entró el pecado en la humanidad. Él estaba nuevamente tomando el poder. Él estaba ahorita mismo, aunque a los ojos de la gente estaba viéndolo caído porque se burlaban de él, porque lo estaban viendo hincado, porque lo estaban viendo con ese báculo, porque lo escupían, pero en el mundo espiritual él se estaba entronando y estaba tomando el poder, estaba tomando las riquezas, sí, las riquezas, porque cuando él creó al hombre, lo puso en un huerto donde corría un río, y ese río dice que en esa zona había oro puro, oro puro. El lugar era maravilloso, y del otro lado había ónice, esa piedra brillante, esa piedra maravillosa. Así fue el huerto que el Señor preparó y diseñó para que el hombre habitara en él. Mas cuando esto pasó, fueron expulsados de este huerto del Edén y se cerró la puerta y se colocaron unos ángeles con espadas para que nunca más entrara. Pero cuando Jesús hace esto y recibe esto, Él está tomando el poder, Él está tomando las riquezas y también la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza para que tú puedas recibirla con Él. Si Él recibe poder, Él también nos dio a nosotros poder. Si Él recibió la riqueza, dice, yo soy el dueño del oro y la plata. Juntamente somos también con Él coherederos. Él recibió, estaba adquiriendo nuevamente esa sabiduría y la estaba depositando en todo aquel que pueda creer y entender el poder que se estaba efectuando en ese momento en que su cabeza ardía, en que su cabeza sangraba. Era muy doloroso para Jesús, era muy difícil, pero Jesús lo estaba haciendo porque pensaba en ti, pensaba en ayudarte, pensaba en bendecirte, en redimirte de tu condición de esclavitud, en redimirte de la condición de escasez, de ese encerramiento en tu espíritu y en tu corazón, para darte a ti fortaleza, honra, gloria y alabanza.
Y vamos a terminar por el día de hoy. En la siguiente clase vamos a ver el tercer derramamiento de la sangre de Jesús. En el tercer vamos a ver los siguientes derramamientos, así que te animo a que te conectes nuevamente y puedas seguir recibiendo, y vamos a seguir porque esta clase es maravillosa y vamos a conocer qué más hizo Jesús por ti, qué más hizo Jesús por mí y cuál fue el propósito de cada uno de sus derramamientos. Así que quiero que ores conmigo. Allí donde tú estás, cierres tus ojos, cierres, si estás en un lugar, ojalá secreto, puedas arrodillarte y darle las gracias porque Jesús fue ese gran mercader que lo dio todo, todo por amor. Así que oremos, amado Padre, te damos gracias porque planeaste desde el inicio enviar a tu Hijo para salvarnos. Gracias te damos, Jesús, por estar allí dispuesto aún en pleno lugar donde la agonía, Señor, la tristeza, lo que estabas viviendo pudo decirte ya no más, Jesús, tú allí estuviste, Señor, dispuesto a darlo absolutamente todo, a pagar ese precio tan alto, Señor Jesús. Gracias porque a través de ti nosotros recibimos libertad. Yo hoy recibo mi libertad. Pon tu mano en tu corazón y di, Señor, yo creo, Señor, de que tú estás colocando en mi vida lo mejor que hay en ti y estás sacando todo lo malo, todo lo feo que hay en mí. Yo hoy hago ese intercambio, saco de mi vida el orgullo, saco de mi vida el odio, saco de mi vida la tristeza, saco de mi vida el rencor, saco de mi vida, Señor, toda atadura a pecados que tal vez había cometido, Señor, a hábitos, Señor, que no te agradan, a costumbres y tradiciones que he recibido de generación en generación. Pero yo ahora creo y entiendo, Jesús, que a través de tu cruz, Señor, tú me sacas de esta esclavitud de pecado y me haces libre. Yo recibo esa libertad. Yo hoy vengo ante ti, Señor, a recibir esa libertad. Tú me libras, Señor, también de ese momento, mi Rey, en el cual, Señor, tal vez alguien me traicionó y yo me llené de rabia y me llené de enojo y nunca más, Señor, volví a tener relación con esa persona, pero eso ha estado allí en mi corazón, Señor, haciéndome daño. Yo hoy entiendo, Jesús, que tú sanas esa herida causada por la traición, porque tú también lo viviste y pudiste perdonar a Judas, pudiste perdonarlo, Señor, en el mismo instante en que él te traicionó. Hoy te doy gracias, Jesús, porque sé que a través de ti yo recibo ese perdón, yo recibo también esa libertad. También te pido, Señor, que renueves mi mente. Yo hoy vengo, Señor, y acepto tu sangre poderosa que se derramó a través de esa corona de espinas en tu cabeza. Y tomo, Señor, esas ideas nuevas y tomo, Señor, esos pensamientos nuevos. Y me vuelvo, Señor, a conquistar aquello que tú proclamaste que sería para mí, a cumplir, Señor, y poder obtener y adquirir, Señor, las promesas que están en tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo hoy, Señor, renuncio a toda maldición generacional, a toda maldición que que haya venido por causa del pecado que hayan cometido mis padres, mis abuelos y aún los míos propios, Señor. Yo recibo, Señor, tu sacrificio en la cruz y te doy gracias, Señor, porque a través de ti, Señor, tú me libertas, Señor, tú me perdonas. Y hoy, Señor, creo en ti, Señor, y te doy gracias, Jesús, por cada gota de tu sangre. Gracias, Jesús, por darlo todo por amor a mí. Gracias, Señor, por ser ese mercader que lo entregó todo para amarme, para buscarme. Heme aquí, Señor. Ayúdame a valorar tu sangre, Jesús. Amén y amén. Bueno, yo te bendigo en esta tarde. Y damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de compartir en este momento acerca de esta gran enseñanza. Te invito a que sigas conectado, te invito a que puedas seguir en la siguiente clase, va a estar aún mayor poderoso, o va a estar mayor la gloria del Señor que se está derramando en cada una de estas enseñanzas. A ti te bendigo, que tengas un excelente día. Dios te continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén.